Me siento privilegiado el día de hoy. De verdad que es un gozo, una alegría inmensa en mi corazón el poder tener la bendición poderosa de que un siervo de Dios nos comparta la palabra. Y cuando digo un siervo de Dios es porque a pesar de las circunstancias jamás ha dejado de ser siervo de Dios. Y eso me llena de orgullo de saber que Dios está haciendo algo poderoso en su vida, en su corazón. Y qué lindo poder decir que el ministerio que Dios le dio nunca se ha acabado, sino que continuará hasta cuando Él lo designe. Pastor Raúl, Dios me le bendiga, bienvenido. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me alegra mucho eso. También son todos bienvenidos y qué privilegio es poder y qué responsabilidad también es poder estar aquí en este lugar y poder primeramente haber conocido esta linda familia. De verdad que me siento muy bendecido y muy privilegiado por esta gran bendición que el Señor me ha permitido. Hace ya aproximadamente 7 meses que el Señor me trajo a este lugar. Yo no vine porque quizás quise, creo que es un propósito de Dios y me siento en casa. Me han hecho sentir en casa desde el primer momento en que llegué acá y agradezco y aprecio mucho eso. Gracias a todos, les aprecio a aquellas personas que he podido hacer amistad, que creo que son muchísimos. Les amo en el amor del Señor. Gracias por esa acogida a mis hijos, especialmente a Julián, quien es el que más ha estado sirviendo aquí. Creo que mi hija este año también se va a motivar y bueno, muchas gracias de verdad. Dios les bendiga inmensamente. Le doy gracias al Señor y le doy gracias al pastor por la confianza que ha depositado, el hecho de permitir compartir en esta noche el mensaje. Y yo quiero que por favor hagamos una oración antes de iniciar, ¿vale? Padre bueno y maravilloso, yo te doy a ti, Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, que es inagotable, Señor, por esa gracia superabundante y maravillosa gracia, Señor, que no termino, Señor, de entenderla y creo que nunca la podré, Señor, entender. Solo me basta, Dios, darte las gracias y pedirte, Señor, que cada día tú me permitas, Señor, no solamente a mí, sino a esta hermosa iglesia, poderte conocer, Señor, poder crecer en ti, Señor, y poder vivir esa vida que tú quieres vivir en cada uno de nosotros. Toma, Señor, este tiempo, el control, y permíteme, Señor, exponer, Señor, con fidelidad esta pequeña reflexión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Bueno, ya la enseñanza que hoy quiero compartirles, yo le he puesto por título un crecimiento incomprensible. Un crecimiento incomprensible. Fíjate que cuando yo estaba chico me hacía muchas preguntas y me asombraban muchas cosas de la vida. No sé si a usted le sucedió, ¿verdad? Y uno veía de pronto, yo desgastaba mucho mi mente pensando por allá, mirando las estrellas, mirando el universo, mirando las matas. Mi abuela fue una mujer que le gustaron mucho las matas, tenía muchas matas y ella hablaba con las matas, en fin. Y yo pensaba, bueno, ¿y esas matas cómo crecen? ¿Por qué florecen? Y un sinfín de cosas que me preguntaba. Y yo creo que a usted no ha sido la excepción, ¿verdad?
de hacernos muchas preguntas que son a cosas que son muy misteriosas. Y yo quiero hablarles hoy un poco de esto. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Jesús, había algo muy peculiar en Jesús, y era de que Jesús muchas veces hablaba por parábolas. ¿Han leído las parábolas del Señor? Son muchas, ¿verdad? Y siempre hablaba en parábolas, bueno, no siempre, pero muchas veces hablaba en parábolas para dar a entender algo, para dar una enseñanza. Y una de ellas la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26, y dice así: Jesús decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta de noche, y se levanta de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Esto es todo un misterio, ¿verdad? Lo que el Señor está relatando ahí acerca de esa semilla. El hecho de sembrar una semilla y de ese proceso que hay allí en la tierra, eso es todo un misterio. Aunque nos lo enseñaron en la escuela o en el colegio, o aunque de pronto hemos visto por las redes sociales videos acerca de esto, pero en sí mismo es un misterio. ¿Cómo hace para que eso, ese proceso vaya llevándose a cabo? ¿Ve? Ahora, este texto nos habla del crecimiento del reino, es lo que Jesús está hablando ahí, el crecimiento del reino, pero también se puede aplicar a nuestra vida personal, y es lo que yo quiero compartirles en esta noche. Nuestro crecimiento espiritual personal en cada uno de nosotros. ¿Quién de ustedes quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer espiritualmente? Cuando yo conocí al Señor hace unos años, casi 23, 24 años, inicié mi vida cristiana y iba a la iglesia y bueno, veía hermanos allí, los líderes servían, muchas personas que predicaban, y yo me cuestionaba a mí mismo, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Me parecía que como que yo estaba ahí, como un poco quieto, como un poco estancado, y no veía, en mis ojos naturales no veía ese crecimiento espiritual. Pero luego de mucho tiempo, de algunos años, pude entender de que Dios estaba obrando algo en mi vida, así como Dios quiere obrar algo en tu vida, en cada uno de los que estamos aquí. ¿Cómo podemos crecer? Quizás alguien se pregunte, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Acaso ese crecimiento personal es o está reservado para algunas personas excepcionales, como por ejemplo los pastores, o los líderes, o los evangelistas, o aquellos, permítanme de que no me gusta utilizar mucho este término, estos grandes predicadores, me parece grosero? ¿Y acaso es solamente para ellos ese crecimiento? Y el crecimiento tiene mucho que ver con lo que este año ha sido el lema para esta iglesia: contentamiento. Tiene mucho que ver con esto. ¿Acaso un niño cuando crece en un hogar funcional, cuando un niño crece en una familia funcional, con buenos principios, con buenos valores, y ese niño se va a levantar y va a crecer muy seguro en muchas áreas de su vida? Es decir, hay un contentamiento en él, hay una seguridad en ese niño, hasta que crece y hasta que se desarrolla y hasta que hace su vida, su vida propia, ¿verdad? Así ocurre en nuestra vida personal, en la parte espiritual. Entonces, a partir de esta introducción, yo quiero que examinemos 4 leyes o 4 aspectos para que usted y yo lo tengamos en cuenta. 4 puntos que quizás hay más, quizás los pueden haber, pero quiero que los tengamos muy en cuenta. Yo no quiero que de pronto hagamos como una historia que contó un día un pastor, y dice que el pastor se fue
de cacería. Yo le conté esta historia a los jóvenes hace unos días que les compartí, y este cazador se fue con este pastor se fue a cazar con algunos hermanos de la iglesia, con algunos líderes, y se llevaron un guía. Entonces vieron un animal moverse y todos apuntaron y todos dispararon al mismo tiempo. Y entonces todo el mundo, no, fui yo el que lo maté, no, fui yo el que lo maté, el pastor, no, fui yo el que lo maté. Entonces dice el guía, déjame, yo examino y yo les voy a decir quién lo mató. Y bueno, bien, se fue el guía y miró al animal y fue el pastor. Entonces todos preguntan, ¿cómo así? ¿Por qué usted sabe que fue el pastor? Sí, porque es que le entró por acá y le salió por acá. Entonces que lo que hoy escuchemos no nos entre por acá y nos salga por acá. ¿Cierto, pastor, que eso suele suceder? Pero aquí no. Esta iglesia es excepcional. Ok, número 1, son 4 leyes. Número 1, el crecimiento es producido por Dios. El crecimiento es producido por Dios. Y Dios, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará el día de Jesucristo. ¿Sí? El crecimiento no lo producimos nosotros mismos. El crecimiento, según la palabra, según el apóstol Pablo, lo produce Dios. ¿Y cómo lo produce? De una forma perfecta, de una forma progresiva en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, dice también el apóstol Pablo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce esto, iglesia amada? Es Dios. Pero nosotros a veces como que nos sentimos frustrados, como que sentimos, Dios, ¿qué pasa, Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Como que no vemos nada. Pero recordemos lo que ese sembrador hace en el campo, ¿verdad? Siembra la semilla, pero todo el proceso ocurre allí bajo la tierra. Allí el sembrador no está haciendo fuerza, ¿verdad? Quiero que esa semilla germine, o quiero que crezca, o quiero que dé fruto. ¿Será que ese sembrador se está reventando? Él es muy consciente, ¿verdad? De que ese es un proceso natural, de que eso es algo que se va a producir por sí mismo, obviamente por la voluntad y por el poder de Dios. Así que, amados, si tú eres de Dios, estás creciendo, no te preocupes, solamente disponte. Si tú eres de Dios, estás creciendo. Muchas veces yo me sentía, como les dije antes, me sentía como frustrado. Yo veía a otros que en el grupo de alabanza que cantaban. Bueno, yo no canto. Cuando estaba pastoreando sí me tocó muchas veces que mi esposa no estaba, ella era la que cantaba y ella viajaba y me tocaba cantar como el pastor Wilson. Creo que él canta mucho mejor. Así que si somos de Dios, estamos creciendo. Número 2, el crecimiento es algo incomprensible. El crecimiento es algo incomprensible. Dice Eclesiastés, este versículo lo explicó hace unos días el pastor Wilson, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y es así. Ese crecimiento espiritual que se va desarrollando en nosotros es algo incomprensible, es algo que muchas veces nosotros no lo sentimos. Yo tuve la oportunidad por la gracia de Dios, de pastorear una iglesia en Mariquita por algunos años, y sucedieron algunas situaciones, algunas circunstancias. Algunos de ustedes también saben qué sucedió. La prueba pues tan fuerte que tuvimos nosotros. Así que yo estuve quieto por algún tiempo, se llaman 5 años. Estuve 5 años sabáticos, descansando, echándome un poco de aire. Pero déjeme decirle que en algunos momentos durante esos 5 años yo me sentía
o a veces vienen mentiras, vienen pensamientos y nosotros los dejamos anidar en nuestra mente, y lo grave es que a veces los dejamos bajar a nuestro corazón. Ese es el peligro. Pero a veces me sentía frustrado, me sentía fracasado, le hacía muchas preguntas a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué pasó esto? Pero hoy puedo entender y reconocer en mi corazón de que Dios nunca nos ha abandonado, de que Dios nunca me abandonó, de que Dios estaba trabajando, de que Dios continuaba perfeccionando la obra que Él un día empezó en mi vida, en la vida de mis hijos y en la vida de muchas personas cercanas, en la vida de algunos familiares míos que son cristianos. Así que Dios no se olvida de nosotros. Muchas veces nos parece que nuestro crecimiento como que se ha detenido, ¿verdad? Pero tenga la plena convicción: si usted es un hijo de Dios, Dios sigue obrando y Dios está obrando en su vida. Yo no sé cómo terminó usted el año pasado, ese 2023. Quizás usted no vio fruto en su vida. Quizás usted ha analizado su vida con sus ojos naturales. Y ese es el problema, que nosotros miramos las cosas con nuestros ojos naturales, pero Dios nos ve de otra manera. Dios nos ve con otros ojos. Y a nosotros nos cuesta vernos de esa manera. Puede que usted se haya desanimado por algo, o puede que usted sienta que su vida se ha detenido, su vida espiritual, pero hay algo que la palabra nos enseña, y es que Dios no se detiene. Dios es un Dios dinámico. Dios es un Dios que está trabajando. Dios es un Dios que está obrando cada instante, cada momento de nuestras vidas en nosotros. Sin embargo, somos exhortados a no desmayar, a seguir confiando, teniendo una actitud de sembrador, amada iglesia. Tenemos que tener esa actitud de sembrador. ¿Y cómo es la actitud de un sembrador, de un campesino? ¿Cómo es la actitud cuando esa persona ha sembrado en el campo? ¿Cómo es la actitud? Es paciente, ¿verdad? Se necesita humildad, se necesita perseverancia y se necesita contentamiento. Eso es lo que un campesino hace. Ese campesino no está ahí peleando con la tierra o con la semilla. ¿Por qué? ¿Por qué no germina? ¿Por qué no crece? Él sabe el proceso, él sabe los tiempos, él sabe más o menos calcular cuándo puede recoger ese fruto. El crecimiento tiene mucho que ver con el contentamiento. Y yo lo invito a usted, amada iglesia, que no nos desanimemos por las circunstancias. Cuando ese sembrador ha cultivado, vienen vientos, vienen tormentas, cambian los tiempos, pero él espera, él es paciente, él tiene una actitud humilde, él persevera. Pero a veces nosotros queremos tirar la toalla. Vienen situaciones difíciles en nuestra vida, circunstancias difíciles, y hasta aquí llegué yo y ya no vuelvo a la iglesia, o buscamos culpables, o buscamos esto, buscamos lo otro. Pero Dios nos está invitando a que perseveremos, a que esas circunstancias difíciles nosotros podamos entender en nuestro corazón que es para bien. Dice, eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 8, capítulo 28, ¿verdad? Que para todos aquellos que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y quizás usted está pasando en este momento una situación difícil y usted se acuerda de Romanos 8, 28, pero ¿y en qué me sirve esto? ¿Sí se ha hecho esa pregunta? ¿Cuántos han tenido adversidades en estos 12 o 13 días que ha pasado del 2024? ¿11? ¿10? Ok, bueno, yo estoy perdido. Hemos pasado por situaciones difíciles y uno se pregunta, ¿esto en qué me puede servir? Señor, yo te amo, pero ¿esto en qué me edifica? ¿De qué me sirve esto? Y esas preguntas se las hacía yo a Dios hace 4 años, pero no en una actitud de grosería, no en una actitud de irreverente, sino en una actitud de sumisión a Él.
Y he podido entender de que Dios en todo ese proceso durante estos 4 años, Él ha venido trabajando áreas en mi vida. Y una en especial me ha enseñado a depender totalmente de Él. A depender totalmente de Cristo, de mi Señor, de mi amado. ¿Cuántos de ustedes tienen al Señor? Tienes que aprender a depender de Él. Tienes que tener unos oídos y un corazón sensible a aprender esa dependencia de Dios. Nosotros no dependemos de las circunstancias. Nosotros no dependemos de nuestros títulos, mucho menos. Nosotros no dependemos ni aún de nosotros mismos. Nosotros no dependemos de nuestro trabajo, nosotros no dependemos de nuestros talentos, nada de eso, de nuestro ministerio. Nosotros dependemos de aquel que dio su vida por ti y por mí. Pero a veces nos cuesta. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más Cristo vivo en mí. Y muchas veces nosotros proclamamos ese texto y nos alegramos y como que nos emocionamos cuando lo proclamamos en nuestra vida. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando se nos antoja, nos desclavamos de esa cruz. Nos desclavamos y vivimos como nosotros queremos. Porque es que la situación está difícil, entonces no vuelvo a la iglesia. Y el problema no es tanto que usted no vuelva a la iglesia. El problema radica, o el problema está cuando usted no vuelve a Cristo. Eso sí es un problema grande. Porque si nosotros volvemos a Cristo, si nosotros tenemos una actitud, ¿verdad?, de siervos, de hijos, si nos volvemos a Él, pues Él nuevamente nos va a traer a este lugar, a la iglesia. Hay gente, anoche hablaba con alguien, hay personas que por una u otra razón dicen o argumentan: no, yo no tengo necesidad de congregarme. Yo hago mi devocional en mi casa, yo tengo mi comunión con Dios y eso está bien. Yo no refuto eso, eso está bien. Pero personalmente, le decía yo a esa persona, personalmente a mí me parece supremamente importante, porque la palabra lo enseña, de que nos congreguemos. Nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza. Así que, amada iglesia, somos miembros los unos de los otros. Y nos duele lo que le pase, a lo que le suceda a los demás. ¿A usted no le sucede eso cuando usted ve una necesidad en alguien o sabe que tiene una adversidad a esa otra persona, a ese otro hermano? Nos dolemos, ¿verdad? Es como cuando nos machucamos un dedo. El dolor lo sentimos en todo el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando no hay un crecimiento espiritual, nos volvemos insensibles ante cualquier situación. Nos volvemos insensibles, nos volvemos duros de corazón. Pero es ahí donde el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad?, de que permanezcamos en Él, pegados a Él. Amén. No nos desanimemos por las circunstancias. Dele gracias a Dios, glorifique a Dios por las circunstancias, aunque de pronto le sea difícil expresar usted por su boca, ¿verdad?, ser agradecido con Dios. Pero dele gracias a Dios por esas dificultades, porque allí es donde aprendemos nosotros a madurar, a crecer, a afirmarnos más en Él, a afirmar nuestra casa sobre esa roca. Y nuestra casa somos nosotros mismos, es nuestra vida. Amén. Número 3, y es aquí donde quiero yo centrarme en estos últimos 2 puntos. No puede haber, escuche esto, no puede haber crecimiento sin nacimiento. No puede haber crecimiento sin nacimiento. Y eso es algo obvio, ¿verdad? Eso es algo lógico. Si una persona no nace, pues ¿qué va a crecer si no existe? Tiene que nacer. Esa personita tiene que nacer, ¿verdad? Tiene que ser engendrada allí, después nace, es un bebé y va creciendo. Fue lo que sucedió con nosotros, ¿verdad?
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Perdón, Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. Jesús respondió, en verdad, está hablando con Nicodemo, un gran maestro de la ley, fariseo de esa época. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, es decir, la forma en cómo nacimos nosotros, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, Espíritu con E mayúscula. El nuevo nacimiento es a través del Espíritu Santo de Dios, el cual trae convicción a nuestro corazón. ¿Convicción de qué? De justicia, de juicio y de pecado, ¿verdad? Entonces Jesús tiene aquí una charla con el maestro Nicodemo, y Nicodemo no entendía absolutamente nada, absolutamente nada. Él no tenía idea de ese nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Era maestro, más en el versículo 10, si no estoy mal, Jesús lo llama como maestro. ¿Eres tú un maestro de Israel y no entiendes esto, no sabes esto? Quizás Jesús esperaba que Nicodemo ya tuviera claro sobre el nuevo nacimiento, porque fíjese lo que dice el Antiguo Testamento, algo que Nicodemo lo sabía, pero solamente como un conocimiento que tenía en su mente. Ezequiel, vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, dice lo siguiente. Entonces, Ezequiel 36, 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Esto es una profecía que el profeta Ezequiel está dando. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu con E minúscula. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. En la Reina Valera está con E mayúscula. Y haré que entiendan mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Lo menos que podría entender Nicodemo cuando estaba hablando con Jesús en esa ocasión era que le respondiera sobre este texto, porque Nicodemo era un maestro de la ley. Él sabía esto, pero plenamente tenía un conocimiento como intelectual nada más. Hermanos, crecer no es juntar conocimiento. Crecer espiritualmente no es juntar conocimiento. No es solamente saber Biblia. Crecer es desarrollar vida. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Él no había nacido de nuevo. Y usted y yo necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han nacido de nuevo? No me respondan. Esa es una pregunta un poco a veces difícil de responder. Yo creo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8:16 que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, de que hemos nacido de nuevo. Y yo no puedo decirle a usted si has nacido o no has nacido de nuevo. Usted lo sabe. El Espíritu Santo de Dios mismo le va a dar testimonio a usted mismo si realmente eres hijo o eres hija de Dios. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para tener un crecimiento en nuestras vidas. Toda la de sabiduría de Nicodemo no podía reemplazar esa vida.
Y toda la sabiduría que nosotros quizás, o todo el conocimiento que nosotros obtengamos, eso no va a poder reemplazar la vida que Dios quiere desarrollar en su vida y en mi vida. Eso es algo que le corresponde solamente a Dios. El crecimiento es un fruto natural, es algo involuntario de la vida espiritual me refiero. Es algo natural, algo que ha puesto Dios en nosotros, de su espíritu, y va empezando a desarrollar vida en nosotros. ¿Cómo crece un niño? Usted como mamá o como papá, ¿acaso hace fuerza para que crezca? ¿Cierto que no? Sencillamente le damos una buena educación en casa, le damos una alimentación, un hogar funcional, unas buenas relaciones entre padres, y ese niño va a crecer sanamente, ¿verdad? Ahora, Dios mismo puso en nosotros su carácter y su naturaleza, y eso se va a empezar a desarrollar de una forma irresistible. Es decir, eso no lo va a detener nadie. Pero tienes que tener en cuenta algo: si has nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo. ¿No suena como algo lógico? ¿De verdad que sí? Tenemos que nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, no vas a crecer, no vamos a crecer. Yo no sé si hay personas nuevas que nos visitan por primera vez hoy acá, que nunca hayan venido a una iglesia. ¿Hay algún nuevo aquí? Levante la mano, por favor. Creo que todos somos ya conocedores, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta noche? Le doy gracias a Dios por eso. Yo le agradezco cuando yo escucho a alguien que tiene esa convicción en su corazón de que es un hijo de Dios. Yo me alegro muchísimo. Porque cuando yo lo entendí ahí en lo más profundo de mi corazón, ahí en mis entrañas, que Dios me lo hizo entender, yo me puse enormemente feliz. Ahora sí puedo entender lo que el pastor, la palabra que Dios le dio al pastor acerca del contentamiento. Me sentí contento. Porque nuestro contentamiento no es una cosa, nuestro contentamiento no es una circunstancia, nuestro contentamiento ni siquiera son bendiciones materiales. Nuestro contentamiento tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro verdadero contentamiento. Y cuando vamos creciendo en Él, cuando nuestra vida, o le permitimos que Él viva su vida en nosotros, que a veces queremos vivir una vida cristiana de acuerdo a como a mí me parece, y no es eso lo que el Señor quiere. Él quiere que le permitamos vivir su vida en nosotros. Por eso dice que tomemos nuestra cruz y que le sigamos. Y tomar la cruz, ¿qué es? Morir a muchas cosas, morir a nuestra carne. ¿Y qué significa nuestra carne? Nuestra propia voluntad, así de sencillo. Y a veces nuestra propia voluntad nos lleva a hacer cosas feas, ¿verdad que sí? Nuestra propia voluntad a veces nos lleva a tomar unas decisiones tremendas. Dice la palabra en uno de los evangelios que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si nosotros entendiéramos esa libertad que Cristo nos quiere dar, hermanos, viviríamos postrados ante Él. Es una libertad que es inexplicable. Para el mundo somos fanáticos, para el mundo somos, allá como muchas veces lo he escuchado, ladrillos, pero no, es la libertad más grande que un ser humano, que el hombre puede experimentar, puede vivir, puede caminar. Cristo es nuestra libertad. Y por eso el apóstol Pablo en algunas de sus cartas escribe: Pablo, apóstol o esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser esclavos de Cristo? Porque cuando nos convertimos en esclavos de Cristo, es cuando somos verdaderamente libres. Ahora, el Señor nos da la libertad de que hagamos lo que queramos. Nosotros tomamos la decisión
Y a veces hacer lo que querramos nosotros, pues eso es lindo, ¿cierto? A veces es bueno. Y hermano, usted puede hacer lo que usted quiera, pero aténgase a las consecuencias. Hacer lo que queremos a veces es lindo, pero es peligroso. Es muy peligroso. Así que es mejor tener un corazón sumiso a Él, tener un corazón perseverante, un corazón paciente, esperando que Él continúe la obra que empezó un día en nuestras vidas. Si, vuelvo y repito, si has nacido o si no has nacido, pues no vas a crecer, pero si ya has nacido de nuevo, vas a crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Recordemos de que ese crecimiento solo lo da Él. Dios no comparte la gloria con absolutamente nadie. Todo le pertenece a Él, porque nosotros de por sí tenemos un corazón jactancioso, un corazón orgulloso, ¿verdad? Y bien podríamos decir, no, pero es que yo sirvo en la iglesia, pero es que yo, no, por la gracia y por la misericordia de Dios, hoy Dios me permite aquí compartir la palabra. Es un privilegio, para mí es un regalo. Y de cada uno de los que sirven en esta iglesia, en esta congregación, es un privilegio de parte de Dios. Y número 4, nosotros podemos facilitar o entorpecer nuestro crecimiento. ¿Podemos qué? Facilitar o entorpecer nuestro crecimiento. Debemos de cuidar el entorno en el que nosotros diariamente nos movemos. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esto tiene que ver mucho con nosotros, amada iglesia. ¿Cómo es el entorno en que nosotros nos estamos moviendo? ¿Dónde me gusta estar? ¿Con quiénes me gusta interactuar? ¿Qué clase de amigos tenemos? Bueno, estamos en esta tierra y tenemos infinidad, bueno, uno los llama amigos, pero no, yo más bien podría decir que son personas conocidas, ¿verdad? Porque amigos yo creo que los podemos contar con los dedos de las manos. Pero ¿qué tipo de amigos, con qué tipo de amigos nosotros nos estamos relacionando? ¿Qué malas costumbres aún nosotros estamos realizando? O quizás mucha televisión. ¿O qué conversaciones malsanas estamos teniendo? Y ese no es el mejor abono para crecer espiritualmente. Dice 1 Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuánto tiempo apartamos para alimentarnos de Dios? ¿Cuánto tiempo estás apartando para leer la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos apartando para orar? ¿Cuánto tiempo estamos apartando para meditar? ¿Cuánto tiempo estamos apartando para oír? Porque a veces es necesario oír a otros. ¿Qué tiempo estamos invirtiendo en el Señor? Tenemos que empezar nosotros a crear esos buenos hábitos en nuestra vida, para que nuestra vida o para que mejor nos podamos alimentar de una forma que nos haga provecho a nuestro crecimiento espiritual. Pero también tenemos que ser pacientes en las pruebas y en las dificultades. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Creo que esta es una iglesia con mucha sabiduría, porque el año pasado fue el año de la sabiduría y le pedimos en oración al Señor mucha sabiduría, y yo creo que el Señor envió sabiduría abundante a cada uno de nosotros, ¿o no? Gloria a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos que ser pacientes en las pruebas y dificultades. Ahora, por ahí más adelante, Santiago habla acerca de las pruebas. Hay pruebas santas y hay pruebas pecaminosas. Hay pruebas que nosotros mismos nos buscamos, ¿o no? ¿Sí o no? Pero hay pruebas santas, que es cuando Dios permite que nos sucedan situaciones, circunstancias difíciles. Y esas pruebas santas son las que van a edificar, las que nos van a dar un crecimiento de confianza, de afirmarnos más en el Señor Jesucristo. Amén. Y con esto termino. Esa es la mentira más grande de todo predicador. Con esto termino, con esto concluyo. Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno el día. Ese es Proverbios 4:18. Es un proverbio el cual usted y yo deberíamos de abrazarlo. ¿Y qué significa abrazarlo? Es leerlo, es rumiarlo, es masticarlo, es meditar en esto. Porque es Dios quien hace totalmente y plenamente la obra que Él quiere, o la vida que Él quiere desarrollar en nosotros. No podemos producir crecimiento en nosotros, iglesia. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos producir crecimiento en nosotros mismos, tampoco lo podemos detener. Eso es algo interesante. Así como no lo podemos producir, no lo podemos detener. Estoy hablando para los hijos de Dios, y creo que aquí todos somos hijos de Dios. Ni podemos producirlo ni lo podemos detener, ya que esa es una obra irresistible de parte de Dios en aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿A usted no le alegra eso? A mí me da un contentamiento, Señor, porque es que hace algunos años yo vivía una vida cristiana muy legalista, muy religiosa, porque así me enseñaron. De esa manera conocí yo al Señor. Y entonces pensaba que haciendo muchas cosas, ¿verdad?, desgastándome en muchas cosas, entonces yo iba a tener un crecimiento espiritual, pero como que cada vez me iba de mal en peor. Hasta cuando pude entender esa gracia, que todo es por su gracia, todo es por la gracia de Dios, iglesia amada. Toda nuestra salvación es por la gracia de Dios. Nuestro crecimiento espiritual es por la gracia de Dios. Y eso produce un contentamiento, una seguridad en Él. Así que dice, y por último ya de verdad que termino con esto, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todo ese peso, tenemos que despojarnos de aquello que sabemos que no está edificando nuestra vida, de aquellos actos quizás pecaminosos, o de aquellas cosas que quizás malos hábitos que somos conscientes allá dentro de nosotros, que no edifican nuestra vida. Dice el apóstol, el escritor de Hebreos, que nos despojemos de todas esas cosas y que corramos con paciencia la carrera, porque nuestro galardón nos está esperando. Hay un galardón para cada uno de nosotros. Sigamos corriendo esa carrera. Si sientes que tu vida como que no hay un crecimiento espiritual, no, siga corriendo. El Señor está conmigo.
Él está todos los días. Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días. Así que abracemos esa promesa, iglesia amada, y permitámosle a Él que Él siga desarrollando esa vida en nosotros, que Él viva en nosotros, que Él camine en nosotros, que Él piense en nosotros, que Él hable en nosotros. No nos volvamos cristianos. A veces hablamos muy espiritualmente, ¿verdad? Venimos a la iglesia y nos volvemos como más espirituales, y lo que expresamos como que se vuelve más espiritual. Hermano, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga y no sé qué, ¿cierto? Y salimos de la iglesia, salimos de este lugar y van cambiando nuestras expresiones. ¿Sí es así o no es así? Por ejemplo, si llegamos al trabajo o al lugar donde sea, a la universidad o colegio, usted le dice al profesor, Dios te bendiga, ¿no? Es como que tenemos hay una jerga cristiana, ¿verdad? Y pareciera que tuviéramos un diccionario, ¿verdad? Y utilizamos muchas palabras, pero más que usar palabras, es que nuestra vida, ¿verdad?, sea un reflejo de Cristo. Dice la palabra de Dios de que nosotros somos luz y sal de esta tierra. ¿Estamos sazonando a los demás? ¿Le estamos dando luz a los demás? ¿Somos luz para otros? ¿Estamos enriqueciendo a otros con el estilo de vida que llevamos, con lo que expresamos nosotros? Amados, el verdadero crecimiento lo da Dios y esto produce contentamiento. Y yo siento un gozo, siento una alegría de que esta iglesia Dios la viene trayendo en muchos procesos y me siento feliz por esto. Me siento feliz de que cada uno de ustedes, mira, no tiene necesidad de decirlo, pero uno empieza a evidenciar a muchos. Yo he empezado a evidenciar a muchos de ustedes el crecimiento de algunos de ustedes que he tenido la oportunidad de compartir, de hablar. Me alegra mucho por eso. Perdóneme por mencionarlo, pero me alegro mucho por la vida de Daniel. Me alegra muchísimo. Y de muchos de ustedes. Ese deseo, ese anhelo por conocer más de Dios, por dejarse guiar por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, qué maravilloso eres, Señor, y qué maravillosa es tu palabra. Señor, definitivamente, ay Dios, eres tú el dueño de todo, Señor. Definitivamente eres tú quien haces la obra. Eres tú quien produce vida en nosotros. Muchas veces, Señor, es más, antes de conocerte a ti, Señor, de que te conociéramos o de que tú nos encontraras mejor, tratábamos de vivir vidas, Señor, plenas, de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a ese estilo de vida, Señor, caído que teníamos. Pero cuando tú, Señor, nos llamaste, cuando tú nos recogiste, Señor, porque eso fue lo que hiciste con nosotros, nos recogiste. Empezaste tú, Señor, una vida nueva en nosotros, Señor. Y muchas veces, Dios, nos hemos sentido, Señor, como frustrados, fracasados, como que mi vida no avanza, como que mi vida espiritual se ha frenado, se ha detenido. Pero es cuando más tú estás ahí en silencio. Qué hermoso es cuando tú estás en silencio, Señor. Qué hermoso es, Señor. Tú me lo has hecho entender de una forma tan especial, Señor, tan íntima. Porque es cuando más, Señor, te he podido ver, Señor. Gracias, Padre, porque es tu gracia la que nos ha sostenido, la que nos has, Padre, nos ha traído a cada uno de nosotros, Señor, en donde estamos. Gracias por desarrollar tu vida en nosotros, Señor. Padre, gracias. No tengo palabras, no encuentro otras palabras para agradecerte, Señor.
sino decirte, Señor, gracias, 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 Padre. Gracias por esta iglesia. Gracias, Padre, por aquellos, Señor, que han nacido de nuevo. Gracias por los que, Padre, están pasando pruebas, Dios. Porque sé, Señor, tengo la convicción por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, de que tú estás obrando, de que tú estás trabajando en ellos, Señor, como lo has hecho con muchos, como lo has hecho, Señor, en mi vida, Padre. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque un día, Señor bendito, tú, Señor, cuando nosotros estábamos muertos, Señor, en pecados, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos recogiste y nos hiciste nacer de nuevo, y hoy nos tienes, Señor, en vida plena en ti, y vamos, Señor, en este proceso, continuamos en este proceso de vida tuya, Señor. Gracias por esta congregación, Señor, tan hermosa, Señor. Gracias por esta iglesia, Padre, que te ama, que te adora, que te busca. Y te pido, Señor, que lo que hoy, Señor, el mensaje que tú has traído, Padre, cada uno de nosotros lo atesoremos y podamos meditar en ello, Señor, para glorificarte y para exaltarte y para que tengamos un contentamiento pleno en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados.